Ok, esperen. Antes de que comenten, el mejor es el Saiyajin 4, no tienes idea, lee el manga que es canon. Les recuerdo que esta es solamente mi opinión. Si te gusta más el primero, el tercero, el verde, el azul, el rojo, no importa. Es completamente válido, es tu opinión. Pero para mí, el Super Saiyajin 2 es la mejor transformación de todas. Y voy a intentar explicarles de manera objetiva el porqué. ¿Qué tal, chicos? Idai, y vamos a hablar del Super Saiyajin 2. El camino de los Saiyajin, o más bien de Goku, ha sido bastante interesante. Es decir, a Goku lo conocimos como un niño con habilidades para las artes marciales. Lo vimos entrenar con Krillin en un disfraz de tortuguita, y con el tiempo se hizo amigo de un villano temible, conocido como Carlos II, Piccolo Daimaku. Y ahora el tipo es básicamente más poderoso que una divinidad. Entrena con un ángel, y es amigo de literalmente Dios, un ser kawaii pero omnipotente capaz de lo que sea. Así que sí, Goku ha progresado un poquitito desde que lo conocimos. Solo un poquitito, no mucho en realidad, un poquito. Y desde que apareció el ya icónico término del Super Saiyajin, esta raza ha tenido toda clase de transformaciones. La primera, que siempre será de mis favoritas por el momento y lo que representaba. El Saiyajin 3, que tiene mucha presencia y de las mejores secuencias de transformación. El 4, que recibe muchas críticas por no ser canon, pero que tiene un diseño fantástico en mi opinión. El rojo, que bueno, la forma de adquirirlo no me gustó ni un poquito. Igual creo que tiene un buen diseño. Y el blue, que honestamente me gusta mucho. Y el rosadito y el Vegeta Ojos Kawaii y bla 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 bla. Pero a pesar de que hay una gran gama de transformaciones, para mí ninguna supera todo lo que conlleva el Super Saiyajin 2. Para intentar explicarles por qué lo considero así, voy a dividirlo en los siguientes puntos: la narrativa, la escala de poder y la presentación. Dragon Ball Z tal vez no tendrá la trama más elaborada de la historia, pero sí que tiene un mensaje fantástico, creo que de los mejores de todos los shonen que he visto. Verán, ciertamente la raza Saiyajin es una de las más exageradas de la historia, ya que los tipos no tienen límites de fuerza, los golpeas y se hacen más fuertes, prácticamente no envejecen, no se tienen que cortar el cabello, ¿qué más quieren? Y si de casualidad tienen un límite, mi amigo Tori siempre tiene listo su pincel para darles una manito, pero el poder que adquieren no es regalado, hay una inmensa cantidad de entrenamiento para poder incrementar sus habilidades. Y eso siempre me ha parecido fantástico. Siempre aparece un enemigo más poderoso y ellos, en vez de rendirse o sacarse poderes de donde ustedes saben, deciden entrenar. Este pensamiento de superación y de disciplina siempre está presente en esta serie y eso me parece espectacular. Ellos analizan de qué forma pueden volverse más fuertes, invierten tiempo, tienen una disciplina asombrosa y, a pesar de ser una raza guerrera, realmente utilizan el cerebro para buscar el método más eficiente para progresar. El Super Saiyajin 2 es la cúspide y la materialización de este pensamiento. Véanlo de esta forma: cuando apareció el Super Saiyajin, nosotros estábamos asombrados. Los tipos para la época tenían un poder que no habíamos visto nunca. Con este poder, Vegeta pulverizó a uno de los androides, pero luego otros androides humillaron a dos Super Saiyajin. Empezaron a entrenar y se dieron cuenta que había un paso más allá, algo que ellos le llamaban los poderes que superan al Saiyajin ordinario. La brecha que había para alcanzar este estado era inimaginable. Los tipos pasaron por un entrenamiento complejísimo, incluso dentro de la habitación del tiempo. Para alcanzar este Super Saiyajin 2 tenías una gran cantidad de barreras, había frustración, misterio, impotencia. Es decir, ellos sabían que existía algo más que el Super Saiyajin, pero no tenían ni idea de cómo lograrlo. Pasaron años en ese infierno intentando descifrar la fórmula para alcanzarlo, y no lo lograron en su momento. Vegeta y Trunks entraron 2 veces a la habitación del tiempo y no lo lograron. Goku estuvo más cerca, porque entendió que para lograrlo no solamente hacía falta la ira o las emociones, necesitabas control, calma y estabilidad. Por eso se quedaba como Super Saiyajin, para intentar adecuar el cuerpo. Pero el que terminó lográndolo fue Gohan. Los Saiyajin aquí tenían una barrera que iba más allá de su comprensión. Pongámoslo de esta forma: se sabía que el primer Saiyajin era una cuestión de leyenda, que solo un Saiyajin legendario podía lograr. Bueno, en esa época los detalles no estaban claros, pero a ese punto era una cuestión de destino y de poder. Así que por lo menos visualizaban un camino a recorrer. Es decir, tenían que ser más fuertes y en teoría podrían alcanzar al legendario Super Saiyajin. El Saiyajin Dios no sabían que existía, pero solo se enteraron de los requisitos, se agarraron de las manos y ya está. El Saiyajin 2 no fue así. Sabían que existía algo más allá, pero no tenían ni idea de cómo hacerlo. No había ni siquiera una leyenda para guiarse, no había nada. El método era: habla con el Bembas de la torre y dile que te preste ese infierno de habitación. Mátate solo allá adentro por unos años e intenta descifrar cómo derrumbar una barrera más grande que tu misma comprensión. Así de profundo es el Saiyajin 2. Bueno, excepto en Super,
Super donde dicen que tienes que usar la espalda, las nalgas, no sé qué es lo que dice. Pero bueno, mejor no entremos en ese tema. El Super Saiyajin 2 es la materialización de todo lo valioso a nivel de narrativa que tiene Dragon Ball Z. El entrenamiento, la superación, la disciplina, el comprender realmente quién eres y el abrir tu mente para entender que se puede escalar una montaña, aunque no tengas ni idea de dónde está la cima. Solo aquellos que lograban esto eran los que adquirían esta transformación. Esto, a nivel de narrativa, es lo que significó la transformación del Super Saiyajin 2. Pero esto no fue lo único que causó esta transformación. Por poder obviamente no me refiero a la escala de poder en general. El Saiyajin 2 quedó en el olvido incluso antes de que algunos de ustedes nacieran. A lo que me refiero es la diferencia de poder cuando salió. Por ejemplo, cuando salió el Saiyajin 3 sabíamos que era poderoso, pero no había una diferencia abismal reconocible. Bueno, aparte de la cara de villano y el cabello pantene obviamente. Le dio una paliza a Patricio, se ganó la admiración de los demás y ya está. Cuando Gohan se transformó en Saiyajin 2, oh my god, la abismal diferencia era palpable. El tipo con el que habían tenido tantos problemas, el que elevó el ki al punto de que tembló toda la tierra, el que venció a los Super Saiyajin con unas criaturas que sacó de su... El Saiyajin 2 le dio 2 golpes y lo destrozó por completo. Hasta vomitó a la novia de Krillin. Por más raro que suene. En el momento en que apareció el Saiyajin 2, no había comparación en cuanto a poder. La demostración que Dios los dejó a todos atónitos. De hecho, es esta transformación la que ha causado más seguridad de todas. Es decir, cuando Gohan golpeó a Cell, todos se relajaron. Estaban tranquilos y seguros de que Cell, el tipo que humilló a 3 Super Saiyajin, no tenía la más mínima posibilidad de ganar. Tuvo que venir Gohan con su... de Saiyajin fanfarrón, y es ahí cuando todos se volvieron a preocupar. Hasta la fecha, no ha habido una transformación que en el momento de su aparición haya estado a un nivel de poder tan separada del resto, incluyendo al villano principal. Goku derrotó a Freezer con el Saiyajin 1, pero no lo hizo tan cómodo como Gohan a Cell. El Saiyajin 3 pues realmente no derrotó a nadie importante. El dios perdió contra Bills, y el Blue, a pesar de que terminó con un guionazo extraño de Toriyama, realmente no estaba tan diferenciado de Golden Freezer. El Saiyajin 2, Gohan era un dios ante los ojos de estos simios y le hizo la peor humillación de todo Dragon Ball a este tipo. Ese no es, ese. En pocas palabras, cuando el Saiyajin 2 apareció, sus poderes rebasaban la estipulación y la imaginación del villano y de todos los presentes de largo. Y eso es algo que no ha ocurrido más en toda la franquicia. Y hablando de franquicia, ok, este punto es un poco subjetivo, pero bueno. La forma en la que siempre hablan o presentan al Super Saiyajin 2 es impecable. Por ejemplo, la transformación de Gohan es mi favorita de todas. No solo por el grito que hace Laura Torres en la versión latina, que en mi opinión, junto al grito de Trunks al ver la muerte de Gohan del futuro, es de los mejores de toda la serie. Sino por la banda sonora, el momento, el impacto que generó ver morir a 16, luego de esas palabras llenas de aliento. Además, la última escena de ese capítulo, donde a Gohan se le ven desapareciendo las lágrimas y que ve a Cell con esa cara de ira, oh Scheissman. Además, a lo largo de la serie, incluso en Super, el Saiyajin 2 es siempre mencionado con mucho respeto. Cuando Goku le muestra sus transformaciones a Buu, él le dice que admite que el Super Saiyajin 2 es muy poderoso. O cuando Goku va a pelear con Vegeta y este se transforma en Super Saiyajin 2, Goku le dice algo como, ok, bueno, no va a ser tan fácil como esperaba. O en Super, cuando Trunks llega del futuro y se transforma en Super Saiyajin 2, Goku y Vegeta se sorprenden y le dicen que es admirable que haya logrado esa transformación él solo. ¿Qué más quieren? De ninguna transformación hablan con tanto respeto y admiración como esta. Si tuviese que asumir el motivo, esto es así por lo que mencioné al principio. Como el Super Saiyajin 2 es la materialización de la autosuperación y de remover el límite tanto físico como mental que tienen los Saiyajin, ese respeto siempre se queda. De hecho, ¿quieren saber cuál es mi principal queja de Super? Que los Saiyajin del otro universo hayan logrado esta transformación tan fácil. Sí, yo entiendo que la explicación es que son genéticamente diferentes y el truco este de apretar las nalgas, digo la espalda, y etcétera, etcétera. Pero man, los guerreros Z tuvieron que pasar un infierno terrenal para lograr esto. Y estos mocosos lo lograron como si nada. Y luego andan preguntando que qué parte del cuerpo deben apretar para ahora ser Saiyajin 3. Pero bueno, el punto es que durante toda la franquicia, excepto por los Saiyajin del otro universo, el Super Saiyajin 2 es algo de respeto y admiración. E incluso si has alcanzado los poderes de los dioses.
En general, el Super Saiyajin 2 es la transformación que más impacto generó para mí. Narrativamente hablando, es la materialización de todo lo que significa Dragon Ball, es decir, la superación personal, la voluntad y la disciplina. A nivel de poder, aunque haya quedado en el olvido en la escala actual, en su momento no había absolutamente nada que le hiciese frente, ni la imaginación de los guerreros Z pudo predecir algo así. Y en presentación, dos Saiyajin que han alcanzado el reino de los dioses se sorprenden cuando alguien logra esta transformación. Los Saiyajin han tenido muchas transformaciones impresionantes a lo largo de su historia, pero para mí el Super Saiyajin 2 es la cúspide de todas. Hey chicos, soy Dai. Si les gustó este video, porfa suscríbanse. Y si quieren, regálame un like. Eso me ayuda, muchísimo. Y ahora tengo un Twitter. Si quieren, síganme en @DaiTeDice o en Facebook /MeDicenDai. Los links siempre los dejo al final de la descripción. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.